Me da muchísimo gusto saludarles en esta charla acá en nuestro estudio particular y decirles que la serie que hoy empezamos, Los periodistas y su historia, lo interesante es conocer la historia de muchas y muchos reporteros, periodistas, columnistas, personas que han escrito y han venido escribiendo la historia de lo que sucede, por supuesto, en nuestra ciudad, en Jalapa, pero también en nuestro estado, en nuestro país, en el mundo entero, porque día a día han ido narrando lo que sucede. Desde hace muchos años, con una máquina de escribir en las redacciones de los rotativas, de los periódicos, que eran el medio de comunicación que por excelencia era de consulta diaria, y después fue evolucionando conforme la historia ha ido evolucionando tecnológicamente. Y para mí es un inmenso placer poder iniciar esta serie, que será de 20 capítulos aproximadamente, en donde tengo la oportunidad de platicar con un amigo, pero con un maestro del periodismo, un hombre que es muy respetado, que es un hombre muy querido y que ha entregado con gran pasión su vida a los medios de comunicación desde distintas trincheras. Arturo Reyes Isidoro, qué gusto poder estar contigo ahora en este espacio, pero antes yo quiero ofrecerte un poquito de vino, porque si no me vas a contar toda la verdad de las cosas. Así es que te voy a servir un poquito de vino para que degustemos de un pequeño traguito mientras platicamos. Y conforme vamos platicando, mi querido Arturo, yo te quiero preguntar, tu infancia, Arturo, ¿dónde naces? ¿Dónde te desarrollas? ¿Cómo fue tu vida familiar de niño, de chiquillo? Nací en Coatzacoalcos. Mi familia era una familia muy, muy modesta. Y mi infancia, a pesar de nuestras limitaciones económicas, nuestra modestia, nuestro modo de vivir, pues fue, dentro de todo, fue bastante, yo podría decir que fui feliz. Mira, te voy a narrar algo que te puede dar una idea de cómo eran las cosas. No se me olvida nunca porque, bueno, pues con el paso del tiempo las cosas cambiaron lógicamente. Pero, por ejemplo, los 6 de enero, Día de los Reyes, a veces nuestra diversión mía y de algunos otros niños era ir y pararnos afuera de una casa grande, muy bonita. Tenían malla ciclón, que le llaman, se veía, pero entonces los niños nos parábamos y nos agarrábamos para ver jugar a los niños que sí tenían posibilidades y que tenían juguetes bonitos. Los reyes les traían juguetes y esa era nuestra diversión, imagínate. Pero bueno, eso es... ¿Y las personas eran alivianadas, les regalaban un dulce, algo? No. Solamente los veían ahí que... Los niños andaban jugando, los niños aquellos, pues ellos tampoco no tenían idea, ellos andaban en lo suyo. Y a nosotros pues íbamos a ver cómo jugaban, qué juguetes tenían. Claro. Era, imagínate, ¿no? Eso era... ¿Y los juguetes con los que tú jugabas, supongo el yoyo, el trompo, no sé, la avalancha, o qué es lo que recuerdas? En mi infancia, un juguete de moda estaba de moda el llanero solitario. Claro. Mucha gente no tiene idea. Con su caballo de plástico. Era un vaquero enmascarado, norteamericano, en su caballo, claro. Y entonces, fíjate nada más, la discriminación no había ahora, hubieran protestado antes, porque su tarea era eliminar a los indios, ¿sí?, a los no nativos, a los indios de Estados Unidos, y entonces él usaba una pistola y un revólver, y ese era el juguete de moda. Y alguna vez yo tuve uno, ¿cómo no?
Entonces, mira, pero hubo algunos juguetes dos juguetes que mi padre hizo un esfuerzo por comprarme. Uno fue una marimbita. Ujú. Había una marimbita. De ahí viene tu locura. Pero bien por de el madera, baile, la bien. música, Una marimbita, sí, una réplica, pero sí. chiquita, pero Sí. bien. Ujú. Y otra fue un juego de un equipo de béisbol, una mascota, Ujú. un bate y una pelota. Ok. Fueron juguetes que más, De los que más disfrutabas. bueno, de mayor valor que tuve. Claro. ¿Cuántos de familia eran? ¿Hermanos, hermanas? ¿Cómo era la familia? No, entonces era yo nada más. Nada más Y tú. eran 4 hermanas, 3 hermanas. Ujú. Sí, entonces. Pero fíjate que hay algo que en aquella época no había todos los avances de hoy. Y entonces, nada más había la radio, todavía no existía la televisión, no llegaba a Coatzacoalcos, donde nací. Y entonces solo había periódicos impresos. Claro. Y ¿Que se imprimían ya en rotativas o se imprimían en imprenta? no, ya se imprimían en rotativa. algunos. Ujú. Algunos. ¿Qué diario de la te Ciudad de acuerdas? México Ok. y revistas que llegaban de la Ciudad de México. Excelsior. Mira, yo entré a la primaria a los 7 años, que aprendí a leer y a escribir, y a partir de esa edad empecé a leer. Ok. Yo creo en la vocación, Ujú. pero creo que aquellas lecturas me ayudaron mucho Ujú. a desarrollar mi interés. Desde entonces me empecé a informar. Claro. Por ejemplo, había una revista emblemática que lamentablemente desapareció hace muchísimos años, que era Life en español. Claro, sí. No, era una cosa... Si no mal recuerdo, rojo era la tipografía que ocupaban. No, las ¿no? fotografías son históricas, la revista sigue siendo de colección, la Sí. revista toda. Sí, sí. Pero llegaban a Coatzacoalcos, bueno, se editaban 2 periódicos locales, uno que fue y que desapareció lamentablemente, era uno después del dictamen de los más antiguos, que fue La Opinión de Minatitlán, llegaba a Coatzacoalcos, y en Coatzacoalcos se editaba un periódico que se llamaba El Diario de Sotavento. Ujú. Pero llegaban de la Ciudad de México las famosas revistas Lunes y Jueves de Excelsior. Claro. Excelsior, eran pocos los periódicos que había, El Universal, Ujú. había una revista que se llamaba de policía, Popó, donde venía una caricatura de Popoche el Guardia. Ok, esa no la recuerdo. No. Oye, ahorita quiero retomar este tema, pero antes, a mí me gustaría saber, en casa, papá y mamá, ¿quién mandaba? ¿Quién decía qué se hacía? ¿Quién llevaba ahí? No, estaban armonizados los ¿Ellos dos. trabajaban los dos? ¿O? Sí, mi madre siempre fue ama de casa y a veces para ayudarnos hacía, por ejemplo, sacaba su anafre Ujú. y ahí vendía Un poquito. empanadas, garnachitas, tostadas, Ujú. o hacía tamales, o allá era muy caluroso, entonces comprábamos barras de hielo y vendíamos raspados. O de niño, yo me acuerdo, yo la ayudaba, o ella hacía longaniza, Ok. que íbamos a vender, entregar a las casas, porque mi padre en el mercado tenía una carnicería. Ok. Entonces, trabajábamos así, Claro, en familia, como equipo. en familia. Yo recuerdo alguna vez, eso lo recuerdo y quiero decirlo, pues que me daba pena la inseguridad, y porque además ahí andaban todos mis amigos, Compañeros. niños jugando. Por ejemplo, me sacaban mi palanguita, Ujú. la llenaban de naranjas, las pelaban y ya tenía yo que ir a vender naranjas. Claro. Fíjate. Naranja con chile y sal. Pues sí, yo ahí sentadito con mis amigos jugando, entonces sí, Claro. como dicen, me chiviaba, ¿no? Sí, por supuesto. Claro, claro. O bien, cerca de donde vivíamos, donde crecí, había un parquecito Ujú. en la que algunas veces por temporadas hacían bailes Ujú. populares Ujú. con marimba. Ujú.
Y yo ahí, entre la gente, vendía chicles, Ok. los famosos chicles Adams, Claro, sí, sí, sí. que a veces daba yo 2 cajitas por 15 centavos de aquellos. Ujú. Después aumentó de precio, ya valían 10 centavos. Oye, pero entonces, por lo que oigo, más bien eras un niño disciplinado o hacías tus travesuras de repente. No, mira, yo no sé si te pesa, yo no sé si es un peso que uno carga cuando eres un niño con limitaciones económicas, como que te pesa el mundo. Entonces creo que eso me hizo hacer retraído, tímido, creo que hasta la fecha lo soy, pero la gente no me lo cree. No, nadie. Era yo muy tímido, yo no hablaba, era calladito, Ujú. al grado de que, por ejemplo, en el primer año de primaria, cuando yo egresé y mi madre me acompañó a recoger ahí mis trabajos manuales que hacíamos entonces, Claro, sí, sí. los devolvía, Así era, sí. la maestra Mercedes Cobos, Ujú, fíjate, Barran, ujú. que era sobreviviente de la invasión de 1914 en Veracruz, ella era del puerto, ya Ok. era una señora de edad. Mayor. Ujú. Ella le dijo a mi mamá, oiga, su hijo es un santo. ¿Por qué era yo un santo? Porque yo llegaba y donde me sentaban ahí me quedaba calladito. Ok, ok. Ya. Entonces, eso fue... Oye, y después, bueno, hablabas de esta parte interesantísima de los medios de comunicación nacionales y locales que existían y te gustaba leerlos, es decir, te entretenías leyéndolo. A ver, es que no había otra cosa en primer lugar. Ujú. Y algo que le agradezco a mi padre era que todos los días llevaba periódicos. Ok. Él era analfabeto funcional, es decir, nunca fue a una escuela, nunca, pero aprendió a leer. Ujú. Y llevaba los periódicos. Entonces no había televisión, salvo la radio, no había nada, nada, nada. En la radio, ¿quién estaba que recuerdes así de los cronistas o los locutores emblemáticos? ¿Te acuerdas de alguno? Bueno, desde los que estaban en la XCW, que era también de las poquitas estaciones de radio que se escuchaban. Ujú. Con toda la programación maravillosa Sí, que tenían. con toda la programación, claro. Claro. Aquellos programas como un mariachi, Noches Tapatías, Sí, por supuesto. que patrocinaba Tequila Cuervo y todo eso. Claro. Claro, las noches de Agustín Lara que empezaba, ¿no? Claro. Toña la Negra, Ujú. El Monje Loco, un programa de terror. Sí, sí, sí. Las sí. telenovelas. Sí. Las señoras estaban pegadas. Tres Patines, ¿no? Tres Patines vino mucho después. Mucho después, ok. Mucho después. Ya. Y entonces, la revista Siempre ya existía, Mm. era emblemática. Y como me acuerdo que, pues de niño prácticamente, todavía era un chamaco, yo la leía. Ok. Y mis demás compañeros me decían que parecía yo viejito. Pues porque nadie leía, ¿no? Oye, ¿y qué te llamaba la atención en ese entonces, lo que leías? Porque pues entiendo, siempre han sido, bueno, traen algunos contenidos de interés general, pero pues mucho más cargado siempre a la parte política o de análisis, en fin. ¿Qué era lo que te atrapaba? ¿Qué era lo que te llamaba la atención? Es que como no había mucho de qué informarte, en qué distraerte, en qué entretenerte, leía de todo. Ok, Todo me llamaba la atención, ¿eh? ya. Y fíjate que hay algo que te quiero comentar, porque pues yo creo que de eso se trata el tema. De niño, en Coatzacoalcos me tocó ver la llegada de Adolfo Ruiz Cortines como candidato a la presidencia de la República. Ok. Pero entonces, él iba arriba de un camión de carga, de esos grandotes, Sin tablas. adelante agarrado, Ajá. Y ahí Alto, y ahí iba su gente. comitiva. Pero entonces yo de niño, porque a donde iba a pasar, Ujú. pues a los vecinos, como a todos los acarreaditos, ya sabes, nos dijeron que fuéramos, que nos invitáramos, que fuéramos, y mis padres pues fueron, Claro. como tantos, cientos, miles, y yo estaba paradito ahí viendo cuando pasó el camión y toda la comitiva, y vi cómo se movían algunas personas que tenían libertad, y entonces eran
los poquísimos reporteros y fotógrafos de aquella época, y desde entonces me llamó mucho la atención. A mí me tocó cuando inauguraron la Pajaritos en el complejo petroquímico en Coatzacoalcos, todavía yo era chamaco también, y entonces ponían camiones en el parque, te llevaban de acarreado para ir a hacer bulto. Y pues yo de niño le pedía permiso a mis padres y me subía al camión y me decían, sí, vete. Sabían que nos llevaban y nos traían. Claro. Y como recuerdo que llegó el presidente Gustavo Díaz Ordaz, pues ya cuando llegó, nosotros igual nos dejaron afuera. Claro. Había una malla metálica de ciclón que le llaman, ¿no? Sí. Y ahí estábamos agarrados, yo de niño y toda la gente viendo adentro lo que estaba pasando y cómo entró el presidente. Claro. Y ahí vi que igual ya eran más los reporteros y los fotógrafos. Claro. Creo que eso me llamó mucho la atención. Y la formación que tuve con las lecturas de todas las publicaciones que te he mencionado, creo que me formaron. Y yo creo en la vocación. Yo te iba a preguntar un poco sobre esto que planteas en este momento. ¿Tus padres tenían alguna tendencia ideológica o...? No. Eran gente muy humilde. Eran gente, te digo, mi padre aprendió a leer, pero nunca fue en escuela, y mi madre no aprendió ni a leer ni a escribir. Ya te puedes tener idea, ¿no? Pero además entonces no había oposición. Todo era lo que hoy es el PRI, lo que después fue el PRI. Claro. Ya estaba el PRI, ya estaba... entonces no había... Nada de... Mucho hacia dónde hacerse, ¿no? Hacia dónde hacerse. ¿Y en qué momento tú decides y cómo le haces con tantas carencias para decidir estudiar una carrera? ¿En qué momento sucede esta parte? No, es muy largo, Mauricio, no fue fácil. Por razones de la vida, tal vez porque mi familia fueron hermanas, tuve 8 hermanas. Era yo solo, luego nació mi hermano Paco Francisco, le llevo muchos años, pero me crié en medio de puras mujeres. Y fíjate que, bueno, mis padres yo no los culpo porque ellos no tenían mayor educación, formación, pero llegó un momento en que yo me sentía discriminado. Fíjate, pues porque las atenciones eran para las niñas, era normal. Y entonces yo opté por salirme de mi casa a los 13 años. Fui con una una familia mía que vivía en Acayucan, que tenían comercios, tenían tienditas de ropa, cosas así. Y como me acuerdo que un día una de mis tías me dijo, me invitó que me fuera con ella, que si quería yo ir. Unos días. Pero fíjate que me gustó, tenía algo que hacer, empecé. Yo seguía leyendo Excelsior, que era el único periódico que llegaba a Acayucan, Excelsior. Llegaba por ADO, imagina. Lo despachaban en la madrugada en la Ciudad de México y llegaba a las 6 de la tarde. Hasta hace pocos años así era. A las 6 de la tarde llegaba. Y entonces ahí me metí... ¿6 de la mañana o de la tarde? A las 6 de la tarde llegaba. Ya. Viajaba todo el día de la Ciudad de México por autobús. Ya. Y entonces, pues ahí estudié en escuelas nocturnas. Bueno, desde ¿Tu tía te impulsa a estudiar o tú decides? No, fue iniciativa propia. ¿Qué dijiste? Yo quiero ir a la escuela. Cuando yo salgo de Coatzacoalcos, desorientado, termino mi escuela primaria, mis padres me dicen que yo hago una carrera, entonces todo el mundo estudiaba lo que le llamaban leyes, derecho. Sí. Y pues yo me sentía... Era un mundo... Me sentía inseguro, tal vez acomplejado, no sé. Y le dije que no, que yo no quería estudiar carrera. Me dijo que fuera a la secundaria y le dije que no. Oye, este sentimiento que tenías, que me queda claro, de un complejo, ¿era por esta carencia económica o era porque no te sentías del todo atendido en casa? Es decir, ¿qué era lo que te reflejaba tanto? Yo creo que se imponía la carencia económica. Sientes el mundo contra ti.
Es difícil. Claro, debe ser. Es difícil debe salir ser. de eso, ¿eh? Claro, por supuesto. Entonces yo desde cuando ellos me dicen que estudie, ellos sí tenían interés, no sabían mayormente no sabían cómo. Yo les digo que no, tonto. Y entonces lo que hice fue entrar a una academia de taquimecanografía, Claro, sí. que ya no existe eso. No, todavía me tocó ir a mí. Sí, fíjate sí. que aprendí entonces taquigrafía. Claro. Escribía yo en máquina muy rápido. Y ahí obtuve mi primer empleo en los muelles de Coatzacoalcos. Okay. Entré a ANSA, eran almacenes nacionales de depósito del gobierno, que se encargaba de exportar e importar granos, sobre todo exportábamos maíz. Uh-huh. Y yo era ahí como secretario haciendo la documentación. Uh-huh. Y entonces, como ya trabajaba yo, Claro. me metí a la escuela nocturna, a la secundaria nocturna, el primer año. Sí. Fíjate. Cuando yo emigro, sigo estudiando en escuelas nocturnas. Uh-huh. Secundaria, preparatoria, las hice en escuelas nocturnas. ¿Y la lanita que te ganabas ahí, la aplicabas para qué? Híjole, que aquellos años. El primer año que yo trabajo en Coatzacoalcos, en los muelles, el primer sueldo que me dan, fíjate, Uh-huh. dice ahora uno a lo mejor, qué tonto, ¿no? O qué bien. Llegué con el sueldo íntegro y se lo di a mis padres. Qué maravilla. Y ellos me daban ahí cualquier cosa, ¿no? Para, si quería yo un refresco, un dulce, me lo daban. ¿Y lo programabas, Arturo? O sea, No, nunca lo programé nada. es decir, cuando tenga mi primer sueldo, yo me acuerdo, cuando recibí mi primer sueldo, yo ya tenía el objetivo para dónde se iba a gastar, ¿no? Ah, no, porque yo era chamaco todavía. Sí, no, yo también trabajé desde muy chavito en una tintorería y demás, y vendía también cosas, y gracias a Dios nunca con una carencia en casa, pues vivíamos, había sustento, comida y todo, pero sí, dices, esta lanita la quiero por acá, y tú te nació írsela a dar a tus papás. Sí, porque te di a mi madre, porque te digo que como vivíamos, pues no comprábamos, no sabíamos que existían muchas cosas que podíamos comprar, ¿no? Claro. No estabas acostumbrado al consumismo. Claro, sí. Entonces yo decía, bueno, ¿en qué gasto? Uh-huh. No, aquí está el dinero. ¿Cuánto era? ¿Te acuerdas cuánto? No recuerdo cuándo me dieron. Pero era algo decoroso de acuerdo a lo que tú Para hacías. esa época. Estaba bien. Para esa época estaba bien. Uh-huh. Para esa época, ¿cómo no? Entonces así fue, ¿no? Okay. Y después de Acayucán, yo creo que esto ya lo traía yo. Un día fui a ver al famoso Yayo Gutiérrez, Angelio Gutiérrez, Legario Gutiérrez Castellanos, Claro. abogado, tenía Di un salucito, aunque sea, porque si no, se nos seca aquí la boca. abogado, tenía una notaría pública en Acayucán, y era el dueño y el director del Diario del Sur. Claro. Fíjate nada más. El querido Yayo. Y un día, a mí me nació escribir un artículo, Uh-huh. y se lo llevé, fui y me anuncié con su secretaria. ¿Qué edad tenías? Tenía yo 19 años. Ya iba yo a cumplir los 20. Uh-huh. Fui y me anuncié con él. Me hizo pasar. Me interrogó así como tú me estás interrogando. ¿Quién era yo? ¿Quiénes eran mis padres? ¿De dónde venía? ¿Qué hacía? ¿Qué había hecho? Todo. Uh-huh. Pasamos un largo rato. Ya después me recibió el texto que llevaba yo, lo leyó. Y me dijo, oye, yo tengo un periódico. ¿No te gustaría ir a ver cómo es? ¿Cómo se trabaja ahí y todo? Porque fue como a media mañana cuando me reuní con él. O sea, te reuniste ya en su oficina, en la notaría, no en el periódico. En su notaría. Ya entiendo. Pero tú sabías, tenías antecedentes de que ya yo tenía un periódico. Sí, por eso le llevé, claro. porque quería que me lo publicara. Claro. Y me invitó y le digo, sí voy. Se ve ahí, y asómate.
había el jefe de redacción, Isidro Ibáñez, un periodista chiapaneco. Dijo, ve y habla con Isidro, dile que yo te mando. Y me fui. ¿Cómo me recuerdo que me dijo, espero que no seas flor de un día si vas? Fui y ahí me quedé para siempre. ¿Cuántos años? Hoy, hace más de 54 años. ¿Y entraste a qué sección? Cuando entras al diario, ver las máquinas, la rotativa, los escritorios. Era una maquinita chiquita, una impresora chiquita. Okay. Una prensa chiquita que hacía mucho ruido. Okay. De esas manuales que le ponías hoja por hoja. Sí, sí. Imagínate. Y ahí tiraban el periódico. Y iba tirando el periódico. ¿Y en qué sección entras? ¿Cuál fue tu responsabilidad primero? Pues se supone que fui a hacer todo. A ver, esa fue una gran escuela. Tuve de las mejores escuelas. Claro. Porque en un periódico pequeño, pues no había personal, no había secciones especializadas para trabajar, las hacías de todo. Entonces aprendí a corregir las galeras, que le llamábamos. Claro. O sea, los textos que no fueran sin errores. Sí. Aprendí... Que evidentemente traías una muy buena ortografía y pues capacidad de redacción por lo que venías leyendo desde niño. Sí, pues ya claro. más o menos, exactamente. Claro. Aprendí a cabecear. Claro. Cabecear era ponerle cabezas, títulos a las notas. Claro. Aprendí a reportear. Que hasta hoy es un arte, ¿eh? La cabeza es la cabeza, es la que vende. Y dices, aprendí a cabecear, y también dices, yo ya lo traía. Pues evidentemente que sí. Aprendí a reportear, aprendí a redactar. A ver, aprendiste a reportear. Ese chavo tímido, introvertido, ¿cómo le hacía para ir a entrevistar a un político que pudiera haber sido un cabrón? Y para hacerle una pregunta que si fuese incómodo o no, tú se la hacías. ¿Cómo te transforma qué? Fíjate que esa es una buena pregunta porque no me lo había yo planteado. Pero tal vez el hecho de que iba yo a desarrollar un trabajo y del que tenía yo tal vez el respaldo de un periódico me hacía ir y poder trabajar con toda normalidad, naturalidad. Entonces, todo se me facilitó. Nunca lo sentí como algo pesado, una carga. Y empecé a aprender. Yo todavía vengo de los talleres en los que había linotipos, intertipos, una prensa plana. Todo era manual. El cabeceo, las cabezas, se hacían letra por letra, con unas figuras de plomo. Sí. Ya se ponían las cabecitas, imagínate nada más. Claro, para que... Los cajistas tenían que estar formando. Sí. Todo eso. Entonces a mí me formó. Todo. El proceso desde los inicios, de todo. Todo, desde que compras el papel, la tinta, todo. Oye, ¿y alucinabas en algún momento, híjole, yo quisiera estar en Excelsior o en... Claro. ¿Cómo que? Y, bueno, pero no rompo lo cronológico. ¿Estás con Yayo? Mira, ¿estás ahí? estoy con Yayo, estoy en el Diario del Sur ya. No había servicios como hoy, agencias. O sí había agencias, pero no las podías contratar y no había los instrumentos para que te transmitieran información. Entonces, ¿cómo captábamos las notas nacionales e internacionales? Híjole. Aparte de todo lo que hacía uno en el día o que yo hacía, porque al final prácticamente me quedé yo solo. En la noche, a las 8 de la noche, tenía que encender el radio para oír la información, para escuchar el noticiero del XCW. ¿Que lo conducía? Yo creo, no me acuerdo si estaba Jacobo. ¿O López Dóriga? No, ese fue mucho más. Ya López Dóriga viene. No, pero López Dóriga en su segunda etapa, porque... No, estaban... Y entonces ya habían las primeras grabadoras que eran grandotas. Sí.
grabábamos el noticiero. Y ya iba yo escuchando las notas. Y hacías tú. Nacionales e internacionales. Sí, me acabando el noticiero a transcribir las notas. Me ponía aquí a escribir, encendía yo la grabadora, la máquina y escribiendo, imagínate, todas las notas. ¿Cuántos años estuviste haciendo eso? No, fueron 4 años. Ok. ¡Qué chinga! Porque era sábado, domingo y días festivos y diario. Todos los días. Claro. Y cuando se descomponía la impresora o el linotipo, tenías que ir a buscar a un técnico, había uno, quién sabe de dónde lo sacaban. Y a veces que acababa de componer la máquina a las 3, 4, 5 de la mañana, o 6. Y a esa hora empezábamos con el periódico. Y lo sacábamos aunque sea en la tarde. Y ya teníamos la edición nueva encima. Claro. No, pero fue una gran formación que tuve. Oye, ¿y tu remuneración económica ya era distinta? ¿Ya era un Pues salario? era modesta. ¿Seguías con tu tía o ya te habías independizado? No, seguía toda... No, después dejé ya cuando entré al periódico, dejé. Ok. Porque estuve unos días, una temporadita en cabina, en radio también. Ok. Fíjate nada más. ¿Y el niño tímido dónde está? ¿Perdón? ¿Y el niño tímido Bueno, dónde les daba está? yo un mantenimiento a la programación. Sí. Aprendí, pero ya en el periódico me dediqué a eso y entonces escuchando la W, pues sabía que Excelsior era Excelsior. Claro. Ahí ya empecé a tener mucho más idea y luego llegaba el Excelsior en la tarde, lo leía yo y pues sí, siempre tuve aspiración de crecer. Y fíjate que me pasó algo chistoso porque cuando yo sentí que ya me quería salir del diario, que ya había dado todo, no obstante que yo era la vida del periódico, hacía todo, Sí. les ayudé a enderecer las finanzas que estaban quebradas cuando yo llegué. O sea, te metías a todo. Todo con doña Yolanda, la esposa de Yayo. Claro. Y cuando yo llegué, nos pusimos al corriente en el seguro, bueno. Yo dije, no me va a querer dejar ir. Y yo le dije, oiga, mire, ya tengo tantos años, yo quiero emigrar. Él era diputado local. Y le dije que me ayudara, que me recomendara para que yo me saliera de Acayucan y a otro periódico. Que te ayudara a abrir otras puertas. Y él me dijo, fíjate que para mi sorpresa no me dijo que no, me dijo que sí, que me iba a ayudar. Okay. Y me dijo, mira, solamente hay 2 personas con las que puedes ir, a las que les puedes aprender. Alfonso Valencia Ríos del dictamen en Veracruz, o Froilán Flores Cancera del diario de Jalapa, en Jalapa. Así me lo planteó, ahí se quedó. Y ya un día me dijo, mira, ya hablé con Froilán, con él te vas a ir. Y así llegué a Jalapa. Increíble. Me vengo de... No, hombre. De Acayucan. Me vengo de Acayucan, un lugar caluroso. Sí. A la humedad de Jalapa. No, Al yo no sabía, chipi. no conocía de Jalapa. Claro. Sí. Entonces pues yo vengo con camisitas delgaditas, manga corta, Claro. con unos calcetincitos de esos de hilo, todos sin ropa adecuada. Y llego un 4 de enero a Jalapa. Qué bárbaro, Dios mío. La muerte de frío. Pues el frío era intenso. Claro. Llego yo solito sin conocer a nadie. Sin saber a dónde ibas a vivir, nada. No, nada. Con la que hoy es mi esposa, la conocía de voz. Ok. Porque ella trabajaba en el gobierno, en el departamento de prensa de Murillo Vidal, del gobernador Murillo Vidal. Bien. Y en las noches ella me dictaba los boletines, así era entonces. No me digas, qué maravilla. Me hablaba todas las noches, decía, hablo de tal, para dictar el boletín o los boletines. ¿Boletín que ella escribía? Y ya agarraba yo el teléfono. Ajá. Y ella me iba dictando, yo iba escribiendo el boletín del gobierno, imagínate. Entonces yo la conocía a ella así, pero cuando llegó pues no la conocía en persona. Claro. Pero resultó que era la única persona a la que le conocía, nadie más.
Y ella fue la que me ayudó a encontrar un cuartito. Era un cuartito de como de 2x2. Ahí nada más cabía yo para dormir. ¿En dónde vivías? Aquí en Francisco y Madero. Ok. Pero yo no sabía que para bañarse había que comprar lo que le llamaban combustible. Claro, las pacas de petróleo con... de petróleo con acerrín para calentar. Claro, el agua, el boiler. Yo no sabía, veo eso. Llevaba yo un periódico y lo encendí. Claro. Sí. Ya te imaginas cuando me metí a bañar. Sí, bueno, al día siguiente me quería yo regresar. No soportabas el frío. El frío, todo. Sí, la soledad. Es decir, llegar... No, la soledad todavía no, sino el frío, las condiciones. En Acayucan, al final de tu estadía allá, ¿vivías solo en algún espacio? Vivía con mi familia, todavía. Tenía familia. Entonces yo dije, pero ¿sabes qué me retuvo? El orgullo. Claro. Yo, si me regreso, van a decir que fracasé. Claro. Y eso me sostuvo. Claro. Luego mi situación económica. Sí. Yo gasté lo poquito que tenía ahorrado, pues en comprar mi maletita y todo. Y llego casi sin nada. Venía yo recomendado al diario de Jalapa. Pero lo voy a decir con mucho respeto, que paz descanse. El dueño y propietario don Rubén Pabello demoró 6 meses en recibirme. Ah, caray. Y mientras yo me estaba muriendo de hambre. ¿Qué hacías para vivir, para comer? Híjole. Muy difícil. Pasaba yo hambre, pasaba yo sed. Me inscribí ya para estudiar en la universidad. Me iba yo caminando todos los días a la zona universitaria porque no tenía ni para camión. Vivía de la caridad pública. Cuando entro al diario, Froilán Flores Cancela, el subdirector famosísimo, ya era famoso, que lo voy a platicar también, que en paz descanse. Él todas las noches, por costumbre, mandaba a traer un pollo rostizado. Todas las noches. Pero se cuidaba, era melindroso, se cuidaba su salud. Le picaba un poquito a la pechuga, lo volvía a envolver y lo tiraba en un bote de basura. No. Varios de nosotros, era un banquete. Como perros nos tirábamos sobre el paquete. Claro. Y un día él no sabía mi situación, pero un día fui y le dije que le quería yo pedir un gran favor a Froilán. Y me dijo que qué favor. Le dije que me recomendara para que trabajara yo en el gobierno, porque yo sabía el sueldo que pagaban, que para mí era un sueldo elevadísimo, claro, aquellos sueldos. El sueldo de un trabajador normal. Me dijo, ¿cómo? ¿Por qué? Y le platiqué. Digo, fíjese que tiene ya tantos meses que don Rubén no me recibe, yo no tengo dinero, no cobro. Y si ¿de qué vives? Y pues le confesé lo que te digo, de la caridad pública. ¿Cómo? Y sí, entonces le digo, mire, aquí no me han pagado, ya no sé qué hacer, ya no puedo sobrevivir. Y entonces él, a partir de entonces, fíjate nada más, sacó dinero y me lo dio. De su bolsa. De su bolsa. No, ten, tú no te vas a ir de aquí. Y a partir de ahí se convirtió como mi segundo padre, en mi mecenas. Él me ayudó a crecer, a que yo superara mi situación, todo fue por el resto de su vida. Él me adoptó como un hijo y yo lo sigo recordando. Claro, maravilloso. Sí, así fue mi situación, muy difícil, ¿no? Claro.
Entonces me costó mucho. Claro. Me costó mucho. Pero aguantaste. Aguanté, aprendí, fui aprendiendo más en el diario a su lado, imagínate. Fue difícil. Claro. Fue difícil. Y ya me fui. ¿Y entraste a gobierno en algún momento? ¿Y en esa época o todavía pasaron varios años? No, ya fue mucho después. Pero entonces el diario de Jalapa como tal, o sea, Rubén Pabello, ¿no asignó un sueldo para ti en ningún momento? Después de 6 meses me empezó a pagar. Ya. Creo que me pagaban 70 pesos mensuales. Sí, que era Bueno. complicadísimo. Bueno. Y la mamá, tu esposa, la madre de tus hijos, ¿sabía de tu situación? ¿La frecuentabas? ¿La veías? ¿O cuándo te vas a pasar a enamorar o qué? No quisiera platicar esa parte. Pero nada más te digo esto. Claro que sabía mi situación. Y bueno, voy a platicar una parte. Para entonces ya me empezaba a pesar la soledad. Luchar solo. Y como era la única que conocía, ya después nos conocimos, platicábamos y todo. Un día sentí que tenía yo necesidad de estar con alguien. Y fíjate qué locuras. Un viernes le dije, oye, ¿por qué no te casas conmigo? Fíjate nada más. Sin haber sido novios ni nada antes, ¿o qué? Y pobrecilla mi mujer, digo, yo la compadezco, ¿no? Por aguantarte ahora sí, yo creo. Por aguantarme, me dijo que sí. Y entonces llegué en la tarde al diario y le dije a Froilán que me iba a casar el otro día. ¿Cómo? Me dijo Froilán. El alcalde era Jorge Uscanga Escobar. Sí, claro. Que había un abogado que fíjate que era regidor. Ahorita no se me va el nombre, ¿cómo quisiera acordarme de él? No fue en la mañana que le dije a Froilán. O no, ni siquiera fue en la mañana. No le dije hasta ayer en la tarde, pero cuando ella me dice que sí, pues yo sabía que tenía que hacer trámites en el ayuntamiento. Y que me voy al ayuntamiento, pues tenías que ir al registro civil. Claro. Ahí me encontré a este regidor, falleció lamentablemente hace muchísimos años. Fue el primero que me encontró, ¿cases? Y le digo, fíjate que me voy a casar mañana. ¿Cómo que te vas a casar? Sí. Me da mucha risa cómo lo cuento. Vengo al registro civil y... caray, dice, mira, me agarras de sorpresa, no te puedo ayudar, no te puedo dar un regalo. Pero me acuerdo que sacó, ¿cuánto sacó? Pues 70 pesos, 80, no sé, que era una fortuna para mí. Claro. Que a esa pregunta te la iba a hacer, pero ahora regresamos al tema de... Entonces, pues ya se enteró Jorge Uscanga. Bueno, no se enteró. Él me ayuda con los trámites. En la tarde le digo a Froilán. Froilán le dice a Jorge, a Uscanga, oye, se va a casar Arturo. Hay que acompañarlo, ¿no? Era el alcalde, imagínate. Claro. No tenía yo ropa. ¿Cómo se acostumbra? Claro, sí. Tu tacuche. Además yo medio... Sí. Mi ropita decente que yo tenía era un pantalón de mezclilla y una camisa de mezclilla. Y entonces cuando me pregunta lo que, oye, mi esposa, mi mujer, me dice, oye, ¿así te vas a casar? Digo, mira, no tengo otra cosa que ponerme. Y en ese momento ella, yo ya me había cambiado, con la señora que me alquilaba, que era su amiga, se empiezan a movilizar para que fuera yo decente a la boda. Y me consiguieron un tacuche. Un saco, pero que me quedaba como de payaso. Grandote. Era más grande el muerto. No, Dios mío. Yo insistía en que mi ropa. Bueno, y la señora, nos casamos en su salita, en la salita de su casa, era una cosita, un pedacito de aquí.
Ahí nos casamos, ahí fue la boda por lo civil. Llegó Jorge Uscanga, Ah, mira, qué llegó importante. Froilán. Fíjate, tuve personajes Claro. de aquella época, ¿no? Claro. Señal de que eras una persona ya reconocida y Pues querida. Ya era el reportero Y del querida, diario, ¿no? claro, sí. Y pues no hubo vino, Pollos. platillos. Yo creo que hicieron sándwiches, sanguichitos. Sí. Hicieron eso, creo que eso fue o pambazos, no recuerdo. Pero tuve música. Fíjate nada más, es bonito y... ¿Y qué? ¿Amigos, cuates, músicos o qué? No, Mauricio. La señora, mi casera, Ajá. pues quiso ayudarme, agradarme dentro de sus posibilidades. Vino al mercado Ujú. y contrató a un hombre orquesta. Ok. Sí, ya. Sí. Entonces había un señor que hace Sí. mucho desapareció. Había un señor gordito Sí. que traía adaptado a un como tamborcito, una flautita, Armónica, ¿no? todo, o sea, él sí. tocaba todo. Sí. Su marajita. No es el mismo que después se fue a Veracruz, que anduvo muchos años en, Creo que ese en los fue. portales. Ajá. Ese fue. Sí. Exactamente. Ujú. Ese fue el que animó mi fiesta. Ok. Increíble. Sí, sí. No, pues realmente increíble. Oye, y yo entiendo que cronológicamente por ahí ya logras entrar a gobierno del estado o continúas muchos años más en el diario. En el diario estuve como 7 años, porque entonces, fíjate cómo son las cosas, don Rubén Pabello decidió fundar el diario del Istmo Coatzacoalcos, Ujú. y su proyecto era llevar periodistas de primera línea como directores, como fundadores, Ujú. pero no le aceptaron. Ok. Fausto Fernández Ponte, Ujú, claro. que era un santón de Excelsior, Ujú. y Francisco Pancho Cárdenas Cruz, Ujú. que era de Coatzacoalcos, Pero que brillaba en Excelsior. Claro, sí. Los invitó a los dos y no aceptaron. Claro. El caso es que de Rubén de repente no tuvo quien, y yo me ofrecí. Dije que yo me iba, que yo quería ir, y me fui. Te lo aceptó. Me aceptó. Pues ya tendrías que haber sido de sus confianzas, porque entiendo Sí. que era un hombre complicado en ese sentido, desconfiado. Muy difícil. Mm, Pero tenía necesidad de iniciar ya la obra. claro. Entonces yo llegué cuando era un terreno baldío. Ok. Y me llevé a un grupo de trabajadores de aquí, Ok. fíjate. Ujú. Y yo fui realmente el fundador del Diario del Istmo, Increíble. en 1976. Ok. Yo estuve desde la que se puso la primera piedra. Ya. ¿Y cuánto tiempo más estuviste allá? Nada más estuve como unos meses después de su inauguración, Ujú. porque ahí me grillaron con él, Ujú. con don Rubén, Ujú. y mal informaron. Entonces él decidió sacarme, Ujú. pero aún así Ujú. me trajo a Veracruz, Ujú. porque pensaba fundar otro, Ok. el Diario Veracruz, Ok. En el puerto. en el puerto, fíjate. Ujú. Y yo llegué a Veracruz para fundar el Diario de Veracruz. Ok. Y de ahí abandoné, se vio un conflicto entre él y Froilán Flores Cancela. Oh. Froilán Flores Cancela fundó el semanario Punto y Aparte, Ujú. y es que él me vinculaba con Froilán. Ujú. Empezó a tener Problemas desconfianza, con él. sospecha de mí. Yo era un trabajador como todos, Ujú. y me vi obligado a renunciar porque me empezó a tratar mal, Ok. Déspotamente. de muchas Ujú. maneras. Claro. Y entonces me fui al Punto y Aparte con Froilán Flores. Oye, Arturo, y evidentemente digo, siempre ha existido, pero ahí los apoyos que los funcionarios públicos y demás le daban a los reporteros, y eso eran una liviana en su momento, o no les permitía Rubén, o cómo era el tema ahí en esas épocas. Mira, voy a hablar de este tema, tú lo tocas, yo no me quiero dar baños de pureza,
pero yo nunca acepté nada. Entonces no había ningún control. Okay. Entonces existían las cajas chicas. Entonces no existían las contralorías. Claro. Nada de eso existía. Así es. Los funcionarios tenían para dar. Claro. Y quiero decirte que no todos tuvieron la posibilidad, o se atrevieron, o quisieron, o los vieron que se lo merecían. No todos recibieron dinero. Fueron contados, que se aprovecharon muy bien. Pero había mucho dinero. Una empresa como esta recibía millones. Claro. De aquellos, Claro. Era fácil si tú querías hacer dinero. Hacer convenios y hacer... Era lo más sencillo. Claro. Todo con que hablaras bien del gobierno. Ahí estaba el billete. Ajá. Claro. Y a mí, bueno, nunca me ofrecieron, yo creo que no contaba yo para ellos. Ahí andan muchos todavía que me conocen desde entonces. Le daban a otros, pero a mí no. Se los agradezco. Pero alguna vez, fíjate, me he puesto a pensar si hice bien o mal. Pero no me arrepiento. Viendo mi situación económica, Froilán me consiguió un trabajo en el gobierno para que yo nada más fuera a cobrar. Y el primer día, cuando me presenté para mi primer cobro, me sentí apenado. Y al final no cobré, fíjate. Te volviste el... ¿No cobré? No lo fuiste por él. Y le hablaron a Froilán que qué me pasaba. Me dijo, ¿qué? No. Digo, no, señor, ¿sabe qué? Mejor no. Y el primer sueldo que me iba a dar así de aviador, el primer jefe, el primer funcionario, era Memo Zúñiga. Y no le acepté. Era director de Educación Popular en el gobierno de Hernández Ochoa. Claro. Él me conoció, él supo bien que no me atreví a cobrar. Y así ha sido, así voy. Sí, bien, increíble. Perdón. Me quedé, vivo muy modestamente. No critico, al contrario, qué bueno que mis compañeros sí aprovecharon o lo quisieron hacer, porque todos viven mucho mejor que yo. Pero me siento bien. Vives tranquilo, vives feliz, vives con tu conciencia en paz. Y sobre todo con una cosa que creo que es importante, con la libertad de opinar, de decir, de criticar, de señalar, porque pues no fuiste corrupto. Y no necesariamente es una cuestión de corrupción. Así es. Es un tema más como de venta de conciencia. Así es. ¿No? Es decir, es una venta de conciencia. Hoy los medios de comunicación, y lo sabes perfecto, lo que podemos vender es espacios publicitarios donde las dependencias públicas anuncian sus actividades cotidianas, como si yo le vendiera a Grupo Flores. Es decir, hay distintas maneras, pero que no me obligue a manejar cierta situación. Pero bueno, creo que ese fue el plus, eso fue la ganancia que tengo de todo. Yo cuando veo a los gobiernos que me cerraron las puertas, que nunca me hicieron ofertas de cañoneos, que además yo no hubiera aceptado, les agradezco, porque sabes que esto me da libertad exactamente para poder decir lo que yo quiero. Sin lugar a duda. A ver, Arturo, el tiempo se nos acaba y podríamos seguramente platicar y platicar. Una de las cosas que más me gusta hablar contigo, no necesariamente en un podcast como este, cuando hemos platicado muchas tardes que también no la hemos pasado, eres un libro inacabable, ¿no? Porque tienes muchas anécdotas. Pero fíjate, ahora que esta parte yo no conocía de ti, seguramente muchas de las personas que nos están escuchando y viendo tampoco se tendrían idea de esto que hoy cuentas, y que te agradezco mucho que compartas conmigo, porque pues es parte de la historia.
y es importante conocer a este hombre. Y bueno, llega un momento en que ese chavito tímido con tantísimas carencias, que entiendo, la pasaste cabrón, o sea, no fue fácil, a imaginar, Arturo, andar en avionetas, en helicópteros, en viajes con muchos gobernadores o varios gobernadores de Veracruz. Es decir, te das cuenta el contraste de las cosas. Y seguramente habrá otros también buenos amigos, pues que estuvieron, no sé, con muy buena calidad de vida, en fin. Y siempre habrán añorado poder tener esta relación, esta confianza de los que gobiernan en su momento, y tú lo viviste. En términos generales, platícanos cómo está esa Fíjate parte. que mira, le tengo que dar gracias a Dios. Eso que tú dices, a veces cuando ando caminando en la calle, yo soy de los que camino por todo Jalapa, ustedes me han visto. Cuando yo me subo al camión urbano, voy en mi combi y pienso, o cuando estoy en mi computadora, cuando estoy escribiendo, y digo, híjole, si supieran, cuando veo a estos pobres funcionarios, la verdad que digo que pobres porque su nivel es muy bajo, Básico. Sí. básico, Sí. Cuando los veo, las barbaridades que dicen, lo que no hacen, digo, si supieran estas personas a dónde anduve. Uh-huh. En efecto, Mauricio, después, yo decía, la vida me llevó a andar en, pues, los mejores helicópteros, en avionetas, en aviones. Viajar a Europa varias veces. A ver, 4 veces Europa, Claro, imagínate, maravilloso. alguna vez, La vida compensa. alguna vez con el liceo alemán, en plan de trabajo. Todo eso que yo viví, que creo que muy pocos lo han logrado, viví los privilegios del poder adentro, esa es la verdad, Uh-huh. los viví. Claro. En fin, fueron cosas que me ha dado la vida, que me ha dado Dios, que valoro y que me sirven mucho luego cuando me siento a escribir. Sin lugar a duda, porque es la historia. Cuando empezamos este capítulo que estamos a punto de terminar, decíamos, pues es la historia de los que han narrado la historia. E historias que yo no sé a cuántas personas hasta hoy se lo has contado. Sé que eres un gran conversador, eres un tipo con el que se puede estar mucho tiempo, repito. Pero bueno, seguro que habrá muchos que no sabían de esta parte de la vida del querido Arturo Reyes Isidoro, a quien yo agradezco muchísimo, muchas cosas. El que abras esta serie, que es importante, es una serie corta. Van a estar, como decía, 20 amigas, amigos, colegas tuyos todos, que ya he ido invitando y van a estar a partir de mañana en varios capítulos. Y bueno, pues agradecerte también. Tienes un espacio que a paso lento pero firme vamos avanzando con Al son que me toquen hablo, cosa que también te agradezco mucho porque eres una parte muy importante de este esfuerzo que hacemos acá, y te agradezco mucho. Creo que se quedan varias cosas, tal vez habrá segundas vueltas con varios porque sus vidas son impresionantes. Me quedo con ganas de preguntarte, y será tal vez en otro capítulo, cuáles aquellas notas periodísticas que pudieron conflictuar tu vida fuertemente. Sé que has sido también un perseguido político fuertemente. Sé perfectamente que le han cerrado las puertas de una manera impresionante a toda tu familia, sobre todo tus hijos, tus hijos, a los que han lastimado, echándolos de los hombres talentosos todos, y que también eres un hombre de envidias, eres un hombre que generas polémica,
y que no les gusta a algunos tu brillo, pero pues ya ni modo, Arturo. Algo para cerrar. Hay muchas cosas. Habría muchísimas cosas, habría que decir muchas cosas. Te voy a decir esto, mira. Tal vez no te respondo directamente lo que me preguntas. Estando en Acayucan, el pleito municipal, ahí se apasiona a la gente. Una noche cuando yo salía como a las 12 de la noche a tomar fresco, estaban esperando afuera 2 tipos con metralletas y me amenazaron porque no querían que yo mencionara, le diera espacio a uno de los candidatos de entonces, porque no era el candidato de ellos. Y me amenazaron. No me intimidó. Otro día iba yo en la noche, el agente del Ministerio Público de aquel entonces, del Foro Común, Onésimo Fernández Campos, una noche me pidió, dice, oye, acompáñame, tengo que ir a tal lado. Y lo acompañé y en el camino nos cerraron el paso. Y se bajaron hombres armados para amenazarme. No sabían quién era él, pero iban contra mí, para que yo no hiciera algunas publicaciones. No me intimidaron. Por eso digo que desde entonces yo quedé curado de espanto. Pero hay algo que ya no platicamos, algún día lo vamos a platicar. Yo cubrí en el 73, creo que fue, por ahí así, el día en que un grupo disidente, entonces creo que era del PPS, ya existía, inconforme con el resultado de una elección que había ganado el PRI, incendiaron medio Jaltipan. Y entonces hubo como un estado de sitio. Llegó el ejército y la policía. Nada más tenía 2 entradas y salidas Jaltipan y las bloquearon. Y nadie entraba ni salía. Por esas cosas de la vida yo me llevaba con un comandante policíaco. Me encontró en la carretera porque no podía entrar y me dice, ¿tú qué haces aquí? Y le dije, no, pues vengo de Acayucan. Me dicen que está quemándose aquí Jaltipan, que cambiaron mueblería, la estación de radio, edificios. Le digo, pues vengo, pero no puedo entrar. Y me dijo, súbete en una camioneta de batea, vas a entrar conmigo. Dice, no te despegues de mí nada más. Y me fui con él, era comandante. Y entonces me tocó ver, como en las películas, Sí, sí. cómo se formaban secciones de soldados apoyados con policías, iban casa por casa, tiraban las puertas y a los hombres los sacaban a culatazos. ¿Qué año? 73 más o menos, como estuvieran, en pantuflas, en camisa, los sacaban a todos, órale, y se los llevaban a una cárcel que estaba o está todavía abajo del Palacio Municipal. ¿Y habían sido los provocadores de esta tragedia? ¿Ellos habían incendiado la ciudad? ¿O tenían identificado quiénes pertenecían al Tenían PP? más o menos una idea de quiénes eran. Ya, Partido Popular Socialista. De aquella época. De aquella época. Pero, ¿Que dirigía a quién? ¿Quién era su líder? o sea, a nivel nacional se llamaba Jorge Cruikshank. Ya. Jorge Cruikshank. Y entonces me tocó ver cómo se los llevaban. A culatazos, literal. Cuando llegaban, imagínate, para entrar al sótano que era la cárcel, había 2 hileras de policías, uno aquí y otro acá. Conforme iban pasando, darle durísimo. les daban de culatazo. Fue un estado prácticamente de sitio. Fui el único periodista testigo que entró. Cuando yo llegué a Acayucan, al Diario del Sur, a las 8 o 9 de la noche me regresé. A narrar. Me dijeron, oye, te han estado llamando por teléfono de varios lugares de México y del mundo. ¿Cómo? Quieren entrevistarte. Agencias noticiosas, diarios de México
Excelsior incluido, imagínate, mi gran periódico. Y, increíble, el diario de Jalapa Froilán, a quien no conocía entonces. Fíjate. Tomé y empecé a tomar llamadas, a marcar. A ver, yo tengo recortes, los pude haber traído, de Houston Chronicle, de Los Angeles Times. Yo salí en periódicos de todo el mundo. Me dieron como referencia, porque yo fui el único que di testimonio de eso. Con esa nota. Y yo no era reportero del diario de Jalapa, ni conocía a Froilán ni a don Rubén, pero me dieron las 8 columnas con mi nombre. Increíble. Y la edición del Diario del Sur ese día se acabó. Estuviste en el momento indicado, a la hora indicada. Dice, hay un dicho en periodismo que dicen que no hay reportero sin suerte. Así es. Yo la tuve. Y la tienes. Y yo te quiero decir salud, por tu salud, por tu tiempo, por tu amistad. Y decirles a ustedes que pues esta es una historia más de vida de los que cuentan la historia en esta serie que vamos a hacer de 20 capítulos. Yo soy Mauricio Cuevas Galloso y nos vemos en la próxima. Gracias por el favor de su atención.